El olor a pergamino viejo y pegamento de encuadernar era el único perfume que Elara Valdés conocía. A sus 24 años, sus dedos, manchados de tinta y finos como los de una pianista, se movían con una pericia casi sagrada sobre el lomo de un incunable del siglo XV. Cada puntada era un acto de devoción, un intento de remendar un pasado que se desmoronaba, igual que su propia vida. El taller, ubicado en el ala más fría de la decadente mansión familiar, era su refugio y su celda. Afuera, el sol de Segovia doraba los campos, pero dentro, Elara vivía en una penumbra perpetua, respirando el polvo de los siglos y el peso de una obligación que le helaba el alma. Restauraba la belleza ajena mientras la suya se marchitaba en silencio, atrapada en un tiempo que no le pertenecía y del que no sabía cómo escapar. Si quieres saber qué secreto la obliga a vivir entre sombras y qué destino la espera más allá de los muros de su prisión dorada, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal, que a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Elara Valdés era una criatura de silencios y miradas bajas, una joven cuya belleza parecía disculparse por existir. Su cabello, de un castaño profundo, solía llevarlo recogido en un moño austero que dejaba al descubierto la fragilidad de su nuca, un gesto inconsciente de vulnerabilidad. Sus ojos, de un color avellana que a veces parecía verde bajo la luz de su lámpara de trabajo, guardaban una melancolía antigua, la de alguien que ha aprendido a no esperar nada. Se movía por el mundo con una cautela que bordeaba el miedo, como si temiera dejar una huella demasiado profunda, como si su mera presencia fuese una indiscreción. Su virginidad no era una bandera ni una elección moral, sino la consecuencia lógica de un alma amurallada, una fortaleza invisible construida ladrillo a ladrillo, con el miedo y la timidez que la gobernaban desde niña. La mansión de los Valdés era un gigante de piedra dormido a las afueras de la ciudad, un laberinto de pasillos oscuros, muebles cubiertos por sábanas blancas y retratos de ancestros cuyos ojos severos parecían juzgarla a cada paso. Olía a madera húmeda y a glorias extintas. Para Elara no era un hogar, sino el mausoleo de un legado familiar que ahora recaía sobre sus hombros. La quiebra era un fantasma que cenaba con ellos cada noche, una amenaza silenciosa que la había empujado a convertirse en la guardiana no solo de libros antiguos, sino también de su hermana pequeña, Sofía. Por su futuro, Elara había aceptado cargar con el peso de la tradición y el sacrificio, renunciando a cualquier atisbo de una vida propia en favor de la supervivencia del apellido Valdés. El origen de su encierro emocional se hundía en las raíces de su infancia, en una noche de humo y llamas que la memoria se esforzaba por borrar. Un incendio le había arrebatado a sus padres, dejándola con una cicatriz mucho más profunda que cualquier quemadura física, una fobia paralizante al fuego y una aversión casi patológica al contacto físico inesperado. Cualquier roce imprevisto, cualquier mano que se posara en su brazo sin previo aviso, era una descarga eléctrica que la devolvía a ese terror primigenio. Su cuerpo era un territorio sagrado y sitiado, protegido por una armadura de frialdad que nadie había conseguido traspasar. Era la arquitecta de su propia soledad, una soledad que la mantenía a salvo, pero que, al mismo tiempo, la consumía lentamente desde dentro, ahogando cualquier anhelo de calor humano. Esta prisión autoimpuesta estaba a punto de volverse literal. Su compromiso matrimonial con un hombre mayor, un antiguo socio de su abuelo, era la única tabla de salvación para una familia que se ahogaba en deudas. No había amor, ni siquiera afecto. Era una transacción fría, un contrato firmado con su propia libertad. Elara lo había aceptado con la misma resignación con la que aceptaba el frío de los inviernos castellanos, como algo inevitable y desolador. La idea del matrimonio, de la intimidad forzada, era una tortura silenciosa que la asaltaba en las noches de insomnio. Se imaginaba a sí misma como uno de sus libros, con las páginas arrancadas y la encuadernación rota, entregada a un coleccionista
que solo valoraría su linaje y no el alma que contenía. Era una sentencia, la extinción definitiva de la poca luz que aún parpadeaba en su interior. En los momentos de quietud, cuando el único sonido era el crujido de la madera vieja, un vacío inmenso se abría en su pecho. Sentía una disonancia brutal entre la mujer que era y la que debía ser. Su alma, sensible y artística, anhelaba la belleza, la pasión de los poetas que leía en secreto, la libertad de un trazo de pincel sobre un lienzo en blanco. Sin embargo, su realidad era una sucesión de deberes, de gestos medidos y emociones contenidas. Vivía una vida prestada, un papel que interpretaba con una disciplina exhaustiva, pero que no lograba sentir como suyo. Este conflicto interno era su compañero más fiel, una corriente subterránea de anhelo y desesperación que la hacía sentir como una extraña en su propia piel, una espectadora de su propio destino. Desde la ventana de su taller, a través de los cristales sucios por el tiempo, Elara observaba a veces el camino de tierra que conducía a la mansión. Era el único vínculo con un mundo exterior que le parecía tan lejano como una estrella. Veía los coches pasar a lo lejos, diminutos y veloces, cada uno llevando a sus ocupantes hacia destinos desconocidos, hacia vidas elegidas. Un día, sin saber por qué, tuvo la certeza de que algo o alguien recorrería ese camino para cambiarlo todo. No era una esperanza, sino una premonición, una inquietud que le erizó la piel. Sintió que el frágil equilibrio de su existencia contenida estaba a punto de romperse, que una tormenta se gestaba en el horizonte, una fuerza desconocida que vendría a reclamar las ruinas de su vida para destruirlas, o quizás para reconstruirlas sobre cimientos completamente nuevos. La ciudad de Segovia era para Elara un museo al aire libre, donde ella misma era una de las piezas más antiguas y frágiles. Las piedras milenarias del acueducto no le hablaban de la grandeza romana, sino del peso inmutable de la historia, de las expectativas que, como arcos de granito, se cernían sobre ella. Cuando salía de la mansión, lo cual era infrecuente, se sentía una anacronía andante entre los turistas que fotografiaban la catedral con sus teléfonos móviles. Ellos veían belleza y pasado. Ella solo veía los barrotes de una jaula dorada cuyas murallas eran la tradición y el deber. Cada calle empedrada, cada plaza soleada, era un recordatorio de la vida vibrante que existía más allá de su alcance. Un mundo de elecciones y libertades que le resultaba tan ajeno como la superficie de la luna, y ella se movía por él con la invisibilidad de un fantasma. La matriarca de la familia Valdés, su madre, gobernaba la decadente mansión con una autoridad forjada en la amargura de la pérdida. Había cambiado las joyas por un luto perpetuo y el afecto por una disciplina férrea. Para ella, Elara no era tanto una hija como el último activo negociable de un linaje en bancarrota. Las cenas en el gran comedor eran un ejercicio de tensión silenciosa, donde cada bocado parecía medido por la escasez y cada mirada de su madre era una evaluación. «Recta», le decía, si Elara se encorvaba sobre el plato, «una Valdés no muestra debilidad». No había consuelo en sus palabras, solo el eco constante de una responsabilidad heredada. La supervivencia de su hermana Sofía y la preservación del apellido eran las dos losas que su madre había colocado sobre los hombros de Elara, esperando que los soportara sin quejarse. La rutina diaria de Elara era una liturgia de contención. Amanecía antes que el sol, en una habitación fría cuyas cortinas de terciopelo raído apenas contenían la luz. El trayecto hasta su taller era un peregrinaje a través de pasillos que olían a tiempo, detenido. Una vez allí, el mundo se reducía al tacto del cuero, al olor del pegamento y al susurro del hilo atravesando el papel. Cada movimiento era preciso, meditado, un ritual que le permitía silenciar el caos de su mente. Esta monotonía autoimpuesta era su única forma de control en una vida controlada por otros. No había espacio para el impulso, para la risa espontánea o para el llanto. Su existencia se había convertido en un manuscrito antiguo, con márgenes estrechos y un texto predecible
del que no podía desviarse ni una sola línea, por miedo a que todo se deshiciera. La deuda familiar era una presencia física en la casa, un invitado invisible y voraz que se sentaba a la mesa con ellas. Era el frío que se colaba por las grietas de las ventanas, el polvo que se acumulaba sobre los muebles que ya no podían permitirse mantener, el sabor insípido de las comidas sencillas. Había devorado el patrimonio, las joyas, y ahora amenazaba con devorar su futuro. Su madre hablaba de ella en susurros, como si nombrar a la bestia pudiera hacerla más real. Para Elara, la deuda era una soga que se apretaba un poco más cada día. Era la justificación de cada sacrificio, la razón por la que sus sueños artísticos habían sido guardados bajo llave y la lógica irrefutable detrás de la decisión de entregar su vida a un hombre al que no amaba y apenas conocía. La libertad era un lujo que los Valdés ya no podían permitirse. El hombre destinado a ser su esposo, el señor Morales, era un fantasma, de un futuro aterrador. Un empresario entrado en años, socio de su abuelo en tiempos más prósperos, cuya fotografía en un marco de plata deslucida presidía el salón. Tenía una mirada complaciente y unas manos que, en su imaginación, Elara sentía ya sobre ella frías y posesivas. No lo había visto más que un par de veces, en encuentros orquestados por su madre donde él hablaba de negocios y ella permanecía en silencio, sintiéndose una pieza más en su colección de antigüedades. Cada vez que su nombre era mencionado, un nudo de hielo se formaba en su estómago. El matrimonio no era una unión, era la venta de su cuerpo y su alma a cambio de la seguridad económica, una transacción que la despojaba de su humanidad y la convertía en un objeto de linaje. Las preparaciones para la boda comenzaron como una tortura lenta y metódica. Un día, su madre la llevó al desván y abrió un baúl de cedro que olía a naftalina y a tiempo encerrado. De él sacó el vestido de novia de su abuela, una cascada de encaje amarillento y seda frágil. «Te quedará perfecto», sentenció su madre sin preguntar. Mientras la ayudaba a ponérselo, los dedos de la mujer eran firmes, casi bruscos, como los de un tasador valorando una mercancía. Frente al espejo de marco empañado, Elara no se reconoció. Vio a una figura espectral, una novia sacrificada en el altar del deber. El velo, al caer sobre su rostro, se sintió como una mortaja, sellando su destino y borrando cualquier vestigio de la persona que una vez soñó ser. Su silencio fue su única protesta, una resistencia pasiva que nadie pareció notar. El amor por su hermana Sofía, de apenas 16 años, era el ancla y la cadena de Elara. Sofía era todo lo que ella ya no podía ser, luminosa, despreocupada, con una risa que a veces conseguía ahuyentar a los fantasmas de la mansión. Era por ella, por asegurarle un futuro lejos de la miseria y la vergüenza, que Elara había aceptado su destino. Una tarde, Sofía entró en su taller y cogió su mano para admirar el modesto anillo de compromiso. «Es precioso. Serás tan feliz», dijo con una inocencia que partió el corazón de Elara en dos. ¿Cómo explicarle que esa pequeña joya era el precio de su libertad? ¿Cómo decirle que su propia felicidad estaba siendo sacrificada para construir la de ella? Elara solo pudo sonreír, una sonrisa tensa y dolorosa, mientras la culpa y un amor inmenso luchaban en su interior. La presión social de una ciudad pequeña y conservadora como Segovia era otra de las paredes de su celda. En sus escasas salidas, sentía las miradas de la gente sobre ella. Los Valdés, una de las familias fundadoras, ahora estaban en boca de todos. Oía los susurros en el mercado, las conversaciones veladas tras los abanicos en la misa del domingo. Había quienes la miraban con lástima, la pobre niña sacrificada para salvar el honor familiar. Otros, con una envidia mal disimulada por su afortunado enlace con un hombre rico, se sentía expuesta, juzgada, cada uno de sus movimientos analizados, bajo el microscopio de la opinión pública. Esta vigilancia constante la obligaba a mantener una compostura impecable, a esconder su angustia tras una máscara de serenidad y obediencia,
interpretando el papel que todos esperaban de ella, sin permitirse un solo desliz. En la oscuridad de la noche, cuando la casa finalmente se sumía en el silencio, Elara se permitía pequeños actos de rebelión clandestina. A veces, rescataba de un estante olvidado un volumen de poesía romántica, de versos que hablaban de pasiones arrebatadas y almas libres, y los leía a la luz de una pequeña linterna, sintiendo cada palabra como una caricia prohibida en su espíritu sediento. Otras veces, en el reverso de un trozo de pergamino de desecho, dibujaba con carboncillo no las filigranas de un libro, sino el perfil de un pájaro a punto de alzar el vuelo. Eran gestos minúsculos, secretos insignificantes para el mundo, pero para ella eran el último bastión de su identidad, la prueba de que bajo las capas de deber y resignación, la mujer que anhelaba ser todavía respiraba, esperando contra toda esperanza una oportunidad para escapar. La calma tensa que gobernaba la mansión se rompió una mañana con el sonido estridente del teléfono, un aparato antiguo que rara vez sonaba. Era una llamada de Madrid. Un coleccionista, un tal Damián Castellanos, había oído hablar de un incunable excepcionalmente raro que formaba parte de la biblioteca de los Valdés y deseaba verlo personalmente. La noticia electrificó a su madre, que vio en ello una oportunidad económica inesperada. Para Elara, sin embargo, la noticia fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. El nombre, desconocido y poderoso, resonó en los pasillos silenciosos. La inminente llegada de este extraño era una perturbación en el guión de su vida, una variable imprevista en su predecible descenso hacia el matrimonio. Un escalofrío que no era solo de miedo, sino de una extraña e inquietante expectación, recorrió su espalda. La tormenta se acercaba. El estruendo de un motor de alta gama, un rugido gutural y poderoso, fue la primera violación del silencio monástico que envolvía la mansión Valdés. Elara, desde la ventana de su taller, vio como un coche de un negro tan profundo que parecía absorber la luz del sol, se detenía sobre la gravilla del camino. Era una bestia de metal y cromo, una aparición de un futuro agresivo y opulento en medio de su mundo de decadencia y pasado. Los cristales tintados ocultaban a su ocupante, pero la mera presencia del vehículo era una declaración de poder, una intrusión que hacía que el aire polvoriento de la biblioteca pareciera vibrar con una energía desconocida y amenazante. Sintió un presentimiento helado recorrerle la piel, la certeza de que quienquiera que estuviera dentro no venía simplemente a visitar, sino a conquistar. La puerta del conductor se abrió y de ella descendió una figura alta, recortada contra la luz pálida de la tarde castellana. Damián Castellanos no caminaba, se desplazaba con una economía de movimientos que era casi depredadora. Vestía un traje oscuro, hecho a medida, que parecía una segunda piel, una armadura de modernidad y éxito. Su cabello era negro, corto y preciso, y su rostro, de ángulos duros y una palidez que sugería largas horas en despachos y pocas bajo el sol, era de una belleza fría e impenetrable. Mientras avanzaba hacia la puerta principal, sus ojos grises no admiraban la arquitectura decrépita. La tasaban, la desmenuzaban, evaluando sus debilidades. Para Elara, que lo observaba desde arriba, fue como ver a la presa que acaba de advertir la sombra del halcón cerniéndose sobre ella. La voz de su madre, afilada como un estilete, la sacó de su parálisis. «Elara, baja inmediatamente. El señor Castellanos está aquí». La orden no admitía réplica. Con manos temblorosas, se quitó el delantal de trabajo, manchado de pigmentos y cola. Se alisó el sencillo vestido de algodón, consciente de su modestia, de su falta de artificio frente al hombre que esperaba abajo. Se miró en un trozo de espejo roto que tenía colgado en la pared y vio a una extraña de ojos asustados y piel demasiado pálida. No era la heredera de un linaje, sino una pieza más de la colección familiar a punto de ser inspeccionada por un experto que, sin duda, encontraría todas sus imperfecciones y su escaso valor de mercado. Cada escalón que bajaba era un descenso hacia una confrontación para la que no estaba preparada. Lo encontró en la biblioteca,
el corazón de su mundo, y su presencia allí se sintió como una profanación. Estaba de espaldas a ella, inmóvil en el centro de la sala, un monolito de modernidad en un santuario de tiempo detenido. No tocaba los libros, no examinaba los lomos de cuero agrietado. Simplemente estaba allí, con las manos en los bolsillos de su pantalón, absorbiendo la atmósfera de abandono con una quietud que resultaba más intimidante que cualquier gesto. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de una electricidad desconocida. El ara se detuvo en el umbral, sintiéndose una intrusa en su propio refugio. Damián Castellanos no había esperado a ser recibido. Había tomado posesión del espacio con la naturalidad de un conquistador que pisa tierra recién reclamada. El crujido de una tabla del suelo bajo su pie fue una detonación en el silencio. Él se giró lentamente, sin sobresalto. Sus ojos, de un gris tormentoso, profundos e ilegibles, se posaron en ella. No fue una mirada, fue una disección lenta y minuciosa que la recorrió de la cabeza a los pies, deteniéndose en su pelo recogido con sencillez, en sus manos manchadas de tinta, en el remiendo casi invisible de su vestido. El ara sintió un calor bochornoso subir por su cuello, la humillación de ser evaluada y seguramente desestimada. «Señorita Valdés», dijo él. Su voz era grave, resonante, desprovista de cualquier inflexión que no fuera un control absoluto. «Señor Castellanos», respondió ella, y su propio nombre le sonó frágil, un hilo de voz amintosino, punto de romperse en aquel ambiente cargado. Él no perdió el tiempo en formalidades. El incunable. Me gustaría verlo. Su tono no era una petición, sino una orden envuelta en una cortesía gélida. El ara asintió, agradecida por tener una tarea en la que concentrarse, un ritual que le permitiera evitar su mirada. Se dirigió a la vitrina cerrada con llave y por primera vez en su vida, sus dedos, sus herramientas de precisión, la traicionaron con un ligero temblor al girar la llave. Sacó el pesado volumen con un cuidado reverencial y lo depositó sobre el atril de lectura en el centro de la sala. Durante todo el proceso, sintió los ojos de Damián fijos en ella, no en el libro. Se dio cuenta, con un pánico creciente, de que el verdadero objeto de su escrutinio era ella. Cuando abrió el libro en una página iluminada, sus dedos rozaron el aire a milímetros de los de él, que se había acercado sin que ella lo notara. El ara sintió una descarga, un calor repentino y prohibido que la hizo retirar la mano como si se hubiera quemado. Él no pareció darse cuenta, o lo disimuló a la perfección. Su atención se centró en el manuscrito, pero sus palabras, cuando finalmente habló, no fueron las de un coleccionista. «Es extraordinario», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Veo que ha sido cuidado por alguien que entiende su alma, no solo su valor». La frase la golpeó directamente en el pecho. Era un reconocimiento, una intrusión en su mundo más íntimo, y venía del hombre más inesperado. De repente, él se alejó del libro y comenzó a pasear lentamente por la biblioteca, deslizando la punta de sus dedos por el lomo de un par de volúmenes sin sacarlos de su sitio. Su mirada lo abarcaba todo, el polvo que danzaba en los rayos de luz, las telarañas en las esquinas altas, la belleza herida de aquel lugar. «Hay más belleza muriendo en esta sala que vida en toda la ciudad», sentenció, deteniéndose frente a una estantería cuyas baldas se combaban por el peso. No la miraba, pero el ara sintió, cada palabra como si estuviera dirigida a ella, como si estuviera hablando de su propia existencia enjaulada, de su juventud marchitándose entre aquellas paredes. Se sintió desnudada, expuesta por un extraño que en menos de 10 minutos había visto la verdad de su vida con una claridad aterradora. Por primera vez, un sentimiento distinto al miedo se abrió paso en su interior. Era una extraña y peligrosa fascinación. Este hombre era un peligro, una fuerza de la naturaleza que amenazaba con arrasar su frágil mundo, pero también era la primera persona que parecía ver más allá de la restauradora de libros, de la obediente hija de los Valdés. Veía la jaula y la prisionera.
El ara se encontró sosteniendo su mirada cuando él se volvió hacia ella de nuevo. Fue solo un instante, un desafío silencioso, una pregunta que no se atrevía a formular, pero en la profundidad de aquellos ojos grises creyó ver, por una fracción de segundo, no frialdad, sino el eco de una soledad tan vasta y profunda como la suya. Tan abruptamente como había llegado, Damián Castellanos dio por terminada la visita. «Mi asistente se pondrá en contacto con su madre para discutir los términos», declaró, dirigiéndose ya hacia la puerta. No hubo despedida, ni un apretón de manos. Se fue, dejando tras de sí un silencio que ya no era pacífico, sino un eco de su presencia. En el aire polvoriento de la biblioteca flotaba un aroma que no pertenecía a ese lugar. Una mezcla de cuero caro, ozono y algo más, algo metálico e indescifrable que era la esencia misma de su poder. El ara se quedó inmóvil junto al incunable abierto, con un temblor que no era de frío recorriéndole el cuerpo. La tormenta no se acercaba, ya había llegado, y la primera grieta había aparecido en el muro de su vida. El silencio que Damián Castellanos dejó tras de sí era más ruidoso que cualquier conversación. La biblioteca, que siempre había sido el santuario de el ara, ahora se sentía como un territorio ocupado. El aire todavía retenía un rastro de su colonia, un aroma a maderas nobles y a algo metálico, como la tormenta, que se negaba a disiparse entre el olor a papel viejo. El ara se encontró repasando cada segundo de su visita. La forma en que sus ojos grises la habían desnudado sin tocarla, la resonancia de su voz al valorar el alma de sus libros, la tensión casi palpable que había vibrado entre ellos. Se sentía invadida, expuesta, y una parte vergonzosa y oculta de sí misma se sentía, por primera vez, peligrosamente viva. Aquella visita no había sido sobre un libro, había sido un reconocimiento del terreno, y ella era el territorio. La llamada llegó al día siguiente, un zumbido anacrónico que rasgó la quietud de la mansión. No era el asistente, era él. Su voz, a través del auricular, sonaba aún más grave y controlada. No habló del incunable. Solicitó una segunda reunión, esta vez en Madrid, en sus oficinas, para discutir una propuesta de adquisición más amplia. Y añadió una condición no negociable. El ara debía estar presente. Su madre, al oírlo, casi lloró de alegría, viendo la salvación económica al alcance de la mano. Para el ara, sin embargo, fue una citación. La invitación era una orden disfrazada, y la propuesta un misterio que le helaba la sangre. Sabía que no iba a discutir la compra de libros, sino la de algo mucho más valioso e infinitamente más frágil, su propio futuro, que sentía escapársele de las manos. El viaje a Madrid fue un borrón de autopistas y paisajes que no vio. El edificio de 1900 Castellanos era una torre de cristal y acero que arañaba el cielo. Un monumento al poder y a la modernidad que hacía que su mansión pareciera una reliquia de un mundo olvidado. Su oficina, en la última planta, no era un despacho, sino un observatorio desde el que dominaba la ciudad. Las paredes eran de cristal, el mobiliario minimalista y frío, y el único color provenía de un único cuadro abstracto de dimensiones colosales. El ara se sintió como uno de sus manuscritos frágiles llevado a un laboratorio estéril para su análisis. El contraste entre su mundo de texturas orgánicas y pasados polvorientos y este universo de líneas puras y futuros calculados era tan abrumador que le costaba respirar con normalidad. Él no la recibió en un despacho opulento, sino en una sala de reuniones minimalista, con vistas a la Castellana. La hizo sentarse frente a él en una mesa de ébano pulido que reflejaba sus rostros como un estanque oscuro. De nuevo, ignoró las formalidades. Sus preguntas eran precisas, quirúrgicas, desprovistas de curiosidad ociosa. Quería saber sobre sus estudios, sobre las técnicas de restauración que empleaba, sobre sus planes de futuro. No era una conversación, era un interrogatorio, una evaluación de sus capacidades y sobre todo de sus limitaciones. El ara respondía con monosílabos, construyendo un muro de palabras para protegerse, pero sentía su mirada gris
penetrando cada defensa, analizando no lo que decía, sino el miedo y el orgullo que se escondían detrás de cada respuesta forzada. Y entonces, con la misma frialdad con la que se discute una cláusula contractual, mencionó su compromiso. «Está prometida al señor Morales», afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho extraído de un informe de diligencia debida. Un hombre considerablemente mayor, un acuerdo para salvar el patrimonio familiar. La forma en que lo dijo, despojándolo de cualquier apariencia de afecto o elección personal y reduciéndolo a una mera transacción financiera, la humilló profundamente. Sintió la sangre subir a sus mejillas, una mezcla de ira por su intromisión y de vergüenza por la verdad desnuda de sus palabras. Se sintió como una pieza en un tablero de ajedrez, y él acababa de demostrarle que conocía todas las jugadas posibles y, lo que era peor, todas sus debilidades. Sin darle tiempo a reponerse, la guió fuera de la sala hacia una galería privada contigua. El espacio estaba bañado por una luz suave y controlada y albergaba una colección de arte que le cortó la respiración. Pero no eran solo obras perfectas. Junto a un tapiz flamenco impecable, había una escultura griega fragmentada, ensamblada con un respeto casi religioso. Vio una colección de cuencos de cerámica japonesa reparados con la técnica del kintsugi, donde las fracturas se rellenaban con oro líquido, celebrando la belleza de la herida. De repente, comprendió. Damián Castellanos no coleccionaba perfección, coleccionaba belleza superviviente, objetos que habían sido rotos y a través de un cuidado meticuloso, habían renacido, quizás más valiosos que antes. Y mientras ella miraba el oro en las cicatrices de la cerámica, sintió sus ojos fijos en ella. Fue frente a un lienzo del Renacimiento, una Madonna cuyo rostro había sido restaurado, donde la tensión entre ellos cambió de naturaleza. «El pigmento del velo es incorrecto», susurró Elara, más para sí misma que para él. «Usaron azul de Prusia, que no se inventó hasta el siglo XVIII. Debería ser lapislázuli». Damián se acercó, su hombro casi rozando el de ella, y observó el detalle con una nueva intensidad. «Nadie se había dado cuenta», dijo él, y en su voz, por primera vez, hubo un matiz que no era ni de poder ni de control, sino de genuino interés, casi de asombro. Por un instante efímero, dejaron de ser el millonario y la heredera arruinada. Eran dos almas que entendían el lenguaje secreto de las cosas, la importancia de la autenticidad y el dolor de una belleza imperfecta. El momento de conexión se evaporó tan rápido como había surgido. Regresaron a la sala de reuniones y la máscara de frialdad de Damián volvió a su sitio. Sobre la mesa de ébano había ahora una carpeta. La abrió y, sin mirarla, comenzó a recitar cifras. La hipoteca sobre la mansión, los préstamos personales de su madre, las deudas con los proveedores, los impuestos atrasados. Desgranó la anatomía de la ruina de su familia con la precisión de un cirujano y la indiferencia de un verdugo. Cada número era un clavo en el ataúd de su libertad. Elara escuchaba en silencio, sintiendo cómo el frío del mármol subía por sus piernas. El hombre que acababa de compartir con ella un secreto de sensibilidad artística era el mismo que ahora le mostraba, sin piedad, las cadenas que la ataban. La propuesta no llegó envuelta en eufemismos, sino con la brutalidad de un ultimátum. «Compraré todas sus deudas», dijo Damián, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó en la sala silenciosa. «Restauraré la mansión a su antigua gloria y garantizaré la educación y el futuro de su hermana donde ella elija». Hizo una pausa, y sus ojos grises se clavaron en los de ella, atrapándola. «A cambio, romperá su compromiso con Morales y se casará conmigo». No había un atisbo de emoción en su rostro, ni de deseo, ni de afecto. Era una oferta de adquisición, una fusión hostil en la que su familia sería la empresa insolvente, y ella, el activo más valioso que pasaría a ser de su propiedad exclusiva. Elara sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. La propuesta era monstruosa, una esclavitud moderna vestida de salvación. Sin embargo,
En el fondo del terror, una corriente subterránea y perversa comenzó a fluir. El señor Morales representaba una muerte lenta, un desvanecimiento en la insignificancia y la resignación, ser la esposa trofeo de un anciano. Damián Castellanos, en cambio, era un abismo, un salto al vacío aterrador, pero un vacío que vibraba con una intensidad que la hacía sentir, dolorosamente, viva. Se vio atrapada entre dos jaulas, una de barrotes mohosos y predecibles, y otra forjada en acero y cristal, vigilada por un guardián que, aunque cruel, al menos la veía. Veía su alma rota, y en lugar de despreciarla, parecía querer poseerla. No respondió. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta, ahogadas por el pánico y una extraña y vertiginosa curiosidad. Él pareció entender su silencio. «Tiene 48 horas para decidir», sentenció, poniéndose en pie y dando por terminada la reunión. El viaje de vuelta a Segovia fue una tortura silenciosa. El chofer de Damián conducía con una eficiencia impasible, mientras el Ara miraba por la ventanilla un mundo que ya no le parecía real. Cada coche que pasaba, cada árbol en la cuneta, parecía pertenecer a una realidad paralela en la que ella todavía era dueña de su vida. Ahora, su futuro se había reducido a una elección binaria, a un dilema moral que enfrentaba su deber familiar con el último vestigio de 1900, su instinto de supervivencia. Al cruzar de nuevo el umbral de la mansión, la decadencia la golpeó con una fuerza renovada. Ya no era solo el polvo y el olor a humedad, era el símbolo tangible de la prisión de la que Damián le ofrecía una llave a cambio de encerrarla en otra. Vio las grietas en las paredes como las arrugas en el rostro de su herencia moribunda. Encontró a Sofía en el jardín, riendo mientras perseguía una mariposa, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellas. La visión de la inocencia de su hermana fue como una puñalada. Salvarla a ella, garantizar que su risa no se apagara nunca por la vergüenza de la pobreza, se convirtió en un imperativo que eclipsaba su propio miedo. El peso de la decisión la aplastó, anclándola a la realidad de su sacrificio. La noche fue un laberinto de insomnio. El Ara deambuló por los pasillos oscuros de la casa, una fantasma en su propio mausoleo. En la biblioteca, acarició el lomo del incunable que lo había empezado todo. Pensó en las manos de Damián, tan cerca de las suyas, y en el calor prohibido que había sentido. Pensó en su galería de arte roto y en la forma en que la había mirado, como si ella fuera la pieza más compleja de su colección. Por primera vez en su vida, un deseo que no era de libertad sino de conexión, comenzó a germinar en la tierra árida de su alma. Un anhelo aterrador de ser vista, entendida, incluso poseída, por el único hombre que parecía capaz de descifrar las cicatrices de su espíritu. A la mañana siguiente, buscó a su madre con una determinación gélida. No le reveló la propuesta de Damián, pero le planteó una pregunta hipotética. ¿Y si el señor Morales se echara atrás? ¿Qué haríamos? La reacción de su madre fue la confirmación que necesitaba y temía. El rostro de la mujer se descompuso en una máscara de pánico puro. Lo perderíamos todo, el Ara, siseó, agarrándola del brazo con una fuerza desesperada. La casa, el nombre, el futuro de Sofía. Estaríamos en la calle. Seríamos la de vergüenza de Segovia. En sus ojos no había amor, solo el terror a la aniquilación social. El Ara comprendió entonces que no tenía elección. Su madre ya la había vendido una vez. La única diferencia ahora era el comprador. La decisión se tomó en el silencio de su taller, rodeada de las herramientas de su arte, de los únicos objetos que nunca la habían traicionado. Cogió el viejo teléfono, el mismo que había anunciado la llegada de Damián, y marcó el número que él le había dado. Su mano no temblaba. Había una calma extraña en su interior, la quietud que sigue a la rendición. Cuando la voz eficiente de un asistente respondió al otro lado, el Ara pronunció las palabras que sellarían su destino. «Dígale al señor Castellanos que acepto su propuesta». Su voz sonó ajena, la de una extraña que hablaba desde muy lejos. Cada sílaba era un paso que la alejaba de la mujer que había sido
y la acercaba a la que estaba destinada a convertirse. Al otro lado de la línea, en un ático que dominaba Madrid, Damián Castellanos escuchó la aceptación sin que un solo músculo de su rostro se moviera. Dio las gracias cortésmente y colgó. Se quedó de pie, mirando a través del inmenso ventanal la ciudad que se extendía a sus pies como un reino conquistado. Acababa de realizar la adquisición más arriesgada de su vida. No había comprado una empresa ni una obra de arte, sino un alma frágil y desafiante. Por un instante fugaz, un destello de algo que no era triunfo, sino una profunda y antigua soledad, cruzó sus ojos grises antes de que la máscara de control absoluto volviera a caer en su lugar. Acababa de encerrar a un pájaro en una jaula de oro, sin saber que él también podría quedar atrapado dentro. Cuando colgó el teléfono, el Ara no sintió alivio, sino el frío absoluto de la capitulación. Volvió a su mesa de trabajo y tomó un trozo de pergamino del siglo XVI, delicado y quebradizo, con una rasgadura que lo atravesaba. Lo miró durante un largo rato. Hasta ahora, ella había sido la restauradora, la que unía con paciencia y pericia las partes rotas de la historia de otros. Ahora se dio cuenta, era ella el manuscrito dañado. Se había entregado a un coleccionista implacable que podría optar por restaurar sus heridas con oro, como en su galería, o simplemente arrancarle las páginas que no le interesaban. Su dilema no había terminado con la llamada. Acababa de empezar. Había elegido a su carcelero y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de un deseo que apenas empezaba a comprender. La boda había sido un trámite gélido, un intercambio de firmas en un despacho notarial que se sintió más como el cierre de una adquisición hostil que como una unión. Ahora, en la cima de Madrid, el ático de Damián era la materialización de su poder. Un espacio vasto, minimalista y frío, rodeado por paredes de cristal que convertían la ciudad en un tapiz de luces distantes. El Ara se sentía como una pieza de arte recién adquirida, colocada en una vitrina para ser observada. Su vestido, de novia, una sencilla creación de seda que su madre había insistido en comprar, se sentía como un disfraz. Una mortaja blanca en aquella jaula de cristal. El silencio aséptico del lugar era abrumador, un vacío que amenazaba con devorar el poco aire que lograba inspirar. Había transgredido la única norma que le quedaba, rompiendo su palabra con un hombre para entregársela a otro, y ahora, la noche de la consumación se cernía sobre ella como una sentencia. Damián la observaba desde el otro extremo de la estancia, junto a la barra de un bar tan pulcro que parecía no haber sido usado jamás. Se había quitado la chaqueta y aflojado el nudo de la corbata con un gesto lento y deliberado. No había prisa en sus movimientos, sino la paciencia de un coleccionista que sabe que el objeto de su deseo ya no puede escapar. El corazón de el Ara martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio catedralicio. Cada segundo que pasaba estiraba sus nervios hasta el punto de ruptura. Él se sirvió un whisky, el hielo tintineando contra el cristal con un sonido nítido y violento, pero no bebió. Dejó el vaso y caminó hacia ella, su figura alta y oscura recortándose contra las luces de la ciudad. No era un marido acercándose a su esposa. Era el dueño del tablero de ajedrez avanzando para reclamar a la reina capturada. Quizás fue un intento torpe de humanidad, un gesto aprendido en algún manual de seducción que no encajaba con su naturaleza depredadora. Pero Damián se detuvo junto a una consola de mármol y encendió una única vela. La llama brotó en la penumbra, una lágrima dorada y temblorosa que proyectó sombras danzantes sobre las paredes desnudas. «Para que no esté tan oscuro», dijo, y su voz grave pareció una vibración física en el aire tenso. Para cualquier otra mujer, podría haber sido un preludio romántico. Para el Ara, fue la llave que abrió la puerta de su infierno personal. La pequeña llama se magnificó en su mente, creciendo hasta convertirse en un incendio voraz que lo consumía todo. El olor a cera derretida se transformó en el olor acre del humo, de la madera quemada,
de los recuerdos carbonizados que había pasado toda su vida intentando enterrar. El ático desapareció. Las luces de Madrid se extinguieron. En su lugar, vio destellos anaranjados. Sintió un calor que no era consuelo, sino aniquilación. El crepitar de la vela se convirtió en el rugido de las vigas al desplomarse. El silencio del lujo se llenó con los ecos de sus propios gritos infantiles. Su cuerpo se quedó rígido, una estatua de hielo en medio de un incendio invisible. Su respiración se detuvo en su garganta, atrapada por el pánico. Estaba de vuelta allí, en esa noche de humo y cenizas, una niña pequeña paralizada por un terror tan absoluto que le había robado la voz y la inocencia para siempre. El tiempo se había plegado sobre sí mismo, y el hombre que tenía delante se desvaneció, reemplazado por la silueta de una bestia de fuego que venía a reclamarla. Él, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior, interpretó su quietud como la timidez de una virgen. Dio el paso final que los separaba y levantó una mano para acariciar su mejilla. El contacto de su piel, cálida por la proximidad de la vela, fue la chispa que prendió la pólvora de su memoria. El doble gatillo, la llama y el toque inesperado fue demasiado. La presa que había contenido sus miedos durante más de una década se hizo añicos con una violencia cataclísmica. La contención, la obediencia, la resignación, todo se evaporó en un instante. Solo quedó el terror puro, animal, la necesidad de sobrevivir a un ataque que solo existía en los corredores devastados de su mente. Y la única arma que le quedaba era su voz, liberada por fin de sus cadenas. El grito no fue un sonido, fue una fractura, un aullido primario, desgarrado desde las profundidades de un terror que no tenía nombre, que rasgó el silencio del ático y rebotó contra los cristales como si quisiera hacerlos estallar. No era un grito de dolor, ni de miedo a él, sino de pura agonía existencial, el lamento de un alma reviviendo su propia destrucción. El ara se encogió sobre sí misma, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara evitar que su corazón se saliera, y sus ojos, desorbitados, no lo miraban a él, sino a través de él, fijos en los fantasmas de fuego que danzaban a su alrededor. El sonido fue tan desgarrador, tan lleno de una historia de sufrimiento, que por un instante pareció que las propias luces de la ciudad parpadeaban en respuesta a su dolor. Damián se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. La máscara de control y frialdad se desintegró en su rostro, reemplazada por una expresión de absoluto desconcierto que rápidamente se transformó en otra cosa. No era la reacción de una virgen asustada lo que veía en ella. Conocía esa clase de terror. Lo había visto antes, no en los negocios, sino en el espejo de sus propias pesadillas. El grito de Elara no le era ajeno. Era el eco de un horror que él mismo había silenciado en las profundidades de su ser. Su mirada gris, normalmente impenetrable, se clavó en los ojos de ella y luego en la llama parpadeante de la vela. Y en ese triángulo de terror, ella, él y el fuego, la verdad se reveló con la brutalidad de un relámpago. Y entonces, en el abismo de los ojos de ella, lo vio. No vio a Elara Valdés, la restauradora de libros, su esposa por contrato. Vio un espejo de su propio infierno olvidado, de una noche de llamas y pérdida que lo había vaciado por dentro y lo había convertido en el hombre que era. El secreto que descubrió en ese instante no fue la fragilidad de ella, sino la cicatriz compartida que los unía sin que ninguno de los dos lo supiera. Su aversión al contacto, su pánico ante el fuego, no eran caprichos de una joven tímida. Eran los síntomas de una herida idéntica a la suya, una herida que él había cubierto con capas de dinero, poder y frialdad, pero que seguía supurando en la oscuridad. El pacto que los unía era mucho más antiguo y profundo que cualquier contrato. El eco del grito se extinguió, dejando un silencio denso y vibrante. Elara seguía temblando, perdida en su trauma. Damián no la tocó, no pronunció palabra. Sabía que cualquier contacto, cualquier sonido solo la hundiría más. En su lugar, hizo lo único que podía hacer.
Con una lentitud casi ceremonial, avanzó hacia la pequeña llama que había desatado el caos y, sin vacilar, la ahogó entre sus dedos pulgar e índice. No hubo dolor en su rostro, solo una determinación sombría. Fue un acto de control, sí, pero también de protección. Un gesto de una intimidad mucho más profunda que cualquier caricia. Estaba extinguiendo el fuego de ella, y al hacerlo, reconocía el que ardía dentro de él. La oscuridad momentánea fue un bálsamo. Cuando solo las luces lejanas de la ciudad iluminaron la estancia, el ara levantó la vista. Él seguía allí, inmóvil, con una voluta de humo ascendiendo de sus dedos. Pero ya no era el depredador, el millonario implacable que la había comprado. Su rostro, despojado de su armadura de poder, mostraba las grietas de una herida antigua, una vulnerabilidad que nunca habría creído posible. En sus ojos grises ya no había posesión, sino una perturbadora y dolorosa comprensión. La noche de bodas había terminado antes de empezar. El contrato se había hecho cenizas en el fuego de sus recuerdos, y en su lugar, en el silencio de un ático sobre un mundo indiferente, había nacido un vínculo forjado no en el deseo, sino en el eco de un mismo dolor. El amanecer se filtró por los inmensos ventanales del ático con la indiferencia de un cirujano, una luz cenicienta y fría que no ofrecía consuelo, solo revelaba la escena con una claridad brutal. El ara y Damián ocupaban extremos opuestos de la vasta estancia, dos islas de soledad separadas por un océano de mármol blanco y silencio. La cama, perfectamente hecha, era un monumento a la noche que no había sido, un campo de batalla, donde no se había librado ninguna guerra. El ara, envuelta en una bata de seda que le resultaba ajena, sentía sobre su piel no el calor del deseo, sino una vergüenza helada, la certeza de haberlo destruido todo. Damián permanecía de pie, de espaldas a ella, observando la ciudad despertar. Su inmovilidad era más aterradora que cualquier explosión de ira. Era la quietud del poder absoluto que sopesa sus opciones antes de dictar sentencia. Fue él quien rompió el silencio, y su voz, cuando llegó, estaba desprovista de su habitual filo de acero. Sonaba extrañamente cansada, como el metal que ha sido sometido a una temperatura extrema. «Mi chofer te llevará de vuelta a Segovia», dijo sin volverse. No había acusación en sus palabras, ni decepción, solo una orden llana y fáctica. La frase cayó sobre el ara con el peso de un veredicto final. No era un destierro, pero se sentía como una devolución, como un objeto defectuoso que es devuelto a su remitente. Asintió, aunque él no podía verla, incapaz de articular una sola palabra. El viaje de vuelta fue un descenso silencioso, un retorno humillante a la prisión de la que había creído escapar, consciente de que ahora las cadenas no solo serían de deber, sino también de un fracaso estrepitoso y personal. La mansión Valdés la recibió con su familiar abrazo de decadencia y polvo. El olor a papel viejo y madera húmeda, que antes era el aroma de su refugio, ahora le olía a fracaso. Su madre la esperaba en el vestíbulo, su rostro una máscara de ansiedad expectante que se resquebrajó en incredulidad y luego en furia al verla llegar sola. Sofía apareció detrás de ella, sus ojos jóvenes llenos de una confusión que partió el alma de el ara. No hubo preguntas, al menos no al principio. Solo un silencio denso, acusador, que llenó los pasillos como una niebla tóxica. Había regresado como una general derrotada de una guerra que nadie entendía, y la vergüenza de su retorno pesaba más que todas las deudas que había intentado saldar con su sacrificio. La confrontación con su madre fue breve y brutal, desatada en el frío salón donde los retratos de sus antepasados parecían juzgarla. «¿Qué has hecho, insensata?», siseó la mujer, su voz un látigo de desprecio. «Nos has arruinado, has destruido nuestra única oportunidad». No preguntó si estaba bien, si algo había sucedido. Su única preocupación era la transacción fallida, el honor social hecho añicos, la ruina económica que ahora parecía definitiva. El ara no se defendió. Se quedó allí de pie, absorbiendo cada palabra como un golpe.
comprendiendo con una claridad desoladora que en esa casa nunca había habido un hogar para ella, solo un puesto de responsabilidad que acababa de abandonar. Estaba sola, rechazada por la misma familia por la que se había vendido, una paria en su propio linaje. Se refugió en su taller, el único lugar que sentía remotamente suyo, pero incluso allí el consuelo la eludió. Se sentó en su taburete, rodeada de las herramientas de su arte, y se sintió la más rota de todas las reliquias que la rodeaban. El eco de su propio grito resonaba en su mente, un sonido monstruoso que la avergonzaba hasta la médula. Se veía a sí misma a través de los ojos de Damián, una criatura inestable, defectuosa, una mala inversión. La culpa la devoraba. Había fallado a Sofía, había condenado a su familia y había expuesto su herida más profunda a un hombre que, seguramente, ahora la despreciaba. Se encogió sobre sí misma, el dolor de la autoinculpación tan agudo que era casi físico, convencida de que su momento de pánico había sellado su destino como el de una eterna prisionera. Mientras tanto, en Madrid, Damián Castellanos estaba solo en su jaula de cristal. El silencio que normalmente era un símbolo de su control, ahora se había convertido en un abismo que reflejaba su propio vacío. Se sirvió un whisky, esta vez sí bebió, y el licor le quemó la garganta sin proporcionarle calor. Miró las yemas de sus dedos, donde una leve rojez delataba el contacto con la llama de la vela. El leve ardor era un recordatorio físico y constante de la noche anterior. El grito de Elara no se había desvanecido, era un eco persistente que había despertado a sus propios fantasmas, aquellos que había encerrado bajo capas de éxito y frialdad despiadada. Por primera vez en muchos años, el arquitecto de su propio destino se sentía impotente, confrontado por una verdad que no podía comprar, ni controlar, ni destruir. Pasaron los días en Segovia, una sucesión de horas grises y silencios tensos, pero en el fondo del pozo de la desesperación de Elara, algo comenzó a cambiar. Fue un proceso lento, casi imperceptible. El recuerdo del grito, que al principio era una fuente de humillación, empezó a transformarse. Se dio cuenta de que aquel aullido no había sido un síntoma de su fragilidad, sino la primera manifestación de su fuerza. Durante toda su vida había contenido, reprimido, obedecido. Había silenciado su dolor y sus miedos bajo capas de deber. Aquella noche, por primera vez, se había permitido romperse. Por primera vez no había restaurado una herida ajena, había expuesto la suya con una honestidad brutal, y en esa fractura, en esa exposición de su alma rota, encontró una extraña y aterradora semilla de libertad. Una tarde en su taller, tomó un trozo de pergamino de desecho. Sus dedos, que siempre se habían movido para reparar el arte de otros, ahora se movieron para crear el suyo. Con un trozo de carboncillo, no dibujó un pájaro, anhelando el cielo ni una filigrana decorativa. Dibujó una mano grande y poderosa, con los dedos cerrando una pequeña llama danzante hasta extinguirla. No era un acto de restauración, sino de creación, de apropiación de su propio trauma. Estaba procesando el horror, dándole forma, mirándolo de frente en lugar de huir de él. Era un gesto pequeño, secreto, pero significaba un cambio fundamental. Ya no era solo la guardiana del pasado de otros, estaba empezando a convertirse en la autora de su propio presente. Una semana después del humillante regreso, llegó una carta. No era de Damián, sino de un bufete de abogados de Madrid. Con un lenguaje frío y aséptico, la notificación informaba a su madre de que la hipoteca principal que pesaba sobre la mansión Valdés había sido liquidada en su totalidad por un benefactor anónimo. La amenaza inmediata de la ruina se había evaporado. Elara leyó la carta una y otra vez, su corazón latiendo con una mezcla de incredulidad, alivio y una profunda y desconcertante confusión. Damián había cumplido su parte del trato. No era un gesto de amor ni de perdón, era algo mucho más complejo, el cumplimiento de un pacto que ella misma había violado, un acto de responsabilidad
o de posesión que la ataba a él con cadenas mucho más fuertes que las de cualquier contrato matrimonial. El ara se quedó en su taller, con la carta en la mano, mientras el sol de la tarde teñía de oro el polvo que flotaba en el aire. El peso de la deuda económica había desaparecido, pero en su lugar había surgido una deuda moral, un vínculo invisible y poderoso con el hombre que había presenciado su momento más vulnerable, y en lugar de castigarla, la había liberado. El silencio que ahora la separaba de Damián ya no era el silencio del miedo o del fracaso. Era un silencio denso y expectante, cargado de preguntas sin respuesta. Había sido devuelta, pero no abandonada. Había sido liberada de una jaula solo para darse cuenta de que ahora existía otra, una jaula, de comprensión y misterio cuyas paredes eran invisibles y cuya puerta, por primera vez, parecía estar abierta. Pasaron las semanas y el otoño comenzó a teñir de ocres y dorados los campos de Castilla. En el Ara también las estaciones habían cambiado. El terror de aquella noche en Madrid se había asentado no como una cicatriz de vergüenza, sino como la grieta en un cuenco de cerámica que paradójicamente definía su nueva forma. Ya no se movía con el miedo de una criatura atrapada, sino con la quietud de quien ha sobrevivido a la tormenta. Un día, un paquete llegó para ella. No tenía remitente. Dentro no había un incunable valioso, sino un sencillo libro de poesía contemporánea. Una única página estaba marcada con un hilo de seda carmesí. El poema hablaba de la belleza de las cosas rotas, del arte del kintsugi, de cómo las fracturas rellenas de oro hacen a un objeto más fuerte y precioso. No había nota, pero ella supo. No era una orden, ni una disculpa. Era un mensaje en el único lenguaje que ambos entendían. Por primera vez la decisión fue enteramente suya. Compró un billete de tren a Madrid con el poco dinero que había ganado vendiendo uno de sus dibujos a un anticuario local. El viaje no fue un borrón de pánico, sino una sucesión de paisajes nítidos vistos a través de una ventanilla limpia. No llevaba un vestido impuesto, sino uno sencillo de lino que olía a su propio hogar. No iba como una novia sacrificada, ni como un activo en una negociación. Iba como el Ara, Valdés, una mujer que había gritado en la oscuridad y había sido escuchada. No iba a reclamar nada ni a ofrecerse. Iba a cerrar el círculo, a mirar a los ojos al único hombre que había visto su alma hecha pedazos y no la había despreciado. Era un peregrinaje no hacia su poder, sino hacia la verdad compartida que había nacido entre ellos en el silencio posterior al grito. No se dirigió a la imponente torre de cristal y acero, el trono desde el que Damián dominaba el mundo. Buscó una dirección más discreta que había encontrado en Internet, la sede de la Fundación Castellanos. Era su galería privada. Entró en el silencio reverencial de las salas, un santuario dedicado a la belleza superviviente. Reconoció la cerámica japonesa con sus venas de oro, el tapiz flamenco, la escultura griega fragmentada. Se detuvo frente a los cuencos de kintsugi, acariciando con la mirada las líneas doradas que contaban una historia de ruptura y renacimiento. No tuvo que esperar mucho. Sintió su presencia, antes de verlo, una quietud en el aire. Se giró y él estaba allí al final del pasillo, observándola. No llevaba traje, sino ropa sencilla. No era el depredador en su territorio, sino el guardián de un museo de cicatrices. Él se acercó lentamente, sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera pulida. Se detuvo a una distancia respetuosa, sus ojos grises desprovistos de su habitual frialdad, llenos de una cautela casi vulnerable. «Sabía que vendrías», dijo, y su voz era más grave, más íntima en la acústica de la galería. «No he venido por la deuda», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propio tono. «Tampoco por el contrato». Sacó de su bolso el pequeño libro de poemas y lo sostuvo entre ambos, como una ofrenda o una tregua. «He venido a entender por qué alguien elegiría reparar lo que está roto en lugar de simplemente desecharlo». La pregunta no era sobre arte, era sobre ellos,
sobre el valor que él había visto en su alma fracturada, y la respuesta definiría todo lo que vendría después. Damián no contestó con palabras. Su mirada se desvió del libro hacia ella, y en sus ojos hubo un destello de un dolor antiguo. Con un gesto casi imperceptible, la invitó a seguirle a una sala más pequeña y apartada, una que ella no había visto antes. En el centro, sobre un pedestal de mármol negro, no había una obra de arte, sino un amasijo de metal retorcido y ennegrecido, reconocible como los restos de un reloj de bolsillo antiguo, fundido por un calor extremo. «Era de mi padre», dijo él, su voz apenas un susurro que amenazaba con romperse. «Es lo único que recuperaron del incendio». Entonces, lentamente, se remangó la camisa, revelando una cicatriz pálida y rugosa en su antebrazo. Algunos fuegos nunca se apagan del todo, Elara. Solo aprendemos a construir un refugio con las cenizas. Se quedaron inmóviles, uno al lado del otro, en el silencio de aquella capilla improvisada a sus dolores compartidos. El aire entre ellos ya no vibraba con tensión sexual o lucha de poder, sino con el eco de una comprensión profunda y sanadora. Ya no eran el millonario y la virgen, el comprador y la propiedad. Eran dos supervivientes, dos almas marcadas por el mismo fuego, cuyas cicatrices invisibles por fin se reconocían en la penumbra. Él no intentó tocarla, y ella no sintió la necesidad de retroceder. Por primera vez, estaban simplemente presentes, respirando el mismo aire, un aire que ya no olía a miedo ni a obligación, sino a la posibilidad frágil y luminosa de un comienzo. Afuera la ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro de esa sala dos silencios habían encontrado por fin una forma de construir un lenguaje.